se dan cuenta. A ver, ¿qué podrían utilizar ustedes para encontrar matices dentro de un auditorio que sepan que tienen que cambiar el modo, el timbre, la información? A ver, algo. Sí, Patricia, decime. Cara de confusión, por ejemplo. Sí, bien, cara de confusión. Pausas, dice Jessica López, bien, sí. También cuando, por ejemplo, en un auditorio recibís muchas preguntas es porque hay algo que no está quedando en claro. De acuerdo, perfecto, fantástico. Bien, bueno, 3 elementos distintos y valederos, por supuesto, todos. Generalmente se detectan a través de la teoría de Paul Ekman. Utilizando la teoría de Ekman, llegamos a la conclusión si nuestro periodo de ruido de asimilación es correcto o incorrecto. ¿Estás de acuerdo, Damiano? Si querés, no sé, decime, te lo explico de vuelta, ¿eh? No, me había quedado una duda también. No, pues te vi ahí la cabeza media como así. No, es que estaba pensando también el ruido que pueden hacer las personas con la respiración, que a veces... Bueno, sí, bueno, suspiran, resoplan, tosen, bostezan, qué sé yo, sí, pero de hecho estás hilando muy fino, o sea, a ver, eso es propio, de pronto hasta vos te agarran ganas de bostezar, a lo mejor de pronto un día que estás hablando, pero puede ser eso, sí. Bueno. Pero, claro, pero de hecho yo me estoy refiriendo al ruido que expresa que vos tenés de asimilaciones cuando, como dijeron las chicas, esos ruidos que los manifestás con emisión de distintos mensajes propios del cuerpo, ceño fruncido, cabeza de costado. ¿Ves que yo te vi a vos que andabas medio con la cabeza de costado? Era propio de que algo no te estaba cerrando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la teoría de Paul Ekman nos va a ayudar absolutamente a toda esta cuestión. Entonces, ¿qué hacemos para lograr que la asimilación sea la correcta? Y utilizar un lenguaje tranquilo, sencillo, profesional, no chabacano, no despojado de información dura, pero simplemente utilizando los conceptos que tenemos para comunicar lo más despojado posible y tratar, obviamente, de llegar con las expresiones, los gestos, las posturas. El lenguaje no verbal tiene mucho que ver con esto. Bueno, Jacobson entonces pone en cajas que dice, muchachos, tenemos emisor, receptor, canal, código, tenemos tipos de ruido, el más difícil de todos es la asimilación por parte del auditorio. Y él dice que la comunicación eficaz entre dos personas se da, para concluir, se da sin ninguna duda cuando tanto, en este caso, el emisor y el receptor llegan a un entendimiento. Cuando yo pregunto, ¿todo bien, Daniela? Sí, profe, todo bien. Entonces quiere decir que entendió. Porque de hecho sería un hecho perjudicial para Daniela si me dice entendí y no lo entendió. Porque después voy a venir y voy a preguntar, Daniela, ¿qué pasa con tal cosa? No sé. Bueno, entonces quiere decir que uno tiene que ser franco con la interpretación y más que nada con la respuesta que le damos al responsable del discurso en ese momento en el auditorio. Bueno. Nosotros tenemos acá la importancia que Jacobson fue el que yo les dije a ustedes en este tipo de comunicación. Él habla de un 65 a un 80. Yo en realidad, por investigaciones que hemos hecho y conocido y a distintos autores, el lenguaje no verbal ocupa alrededor de 70. 65, 70 y el resto es verbal. O sea, fíjense ustedes que nosotros utilizamos un 25% prácticamente de nuestra capacidad verbal y todo lo demás es no verbal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese porcentaje que es mínimo de lenguaje verbal se contradice con todo lo que no decimos, con todo lo que decimos con el cuerpo, con cualquier movimiento del cuerpo, fundamentalmente con la vista. Por eso apliquen la teoría de Ekman para determinar distintas funciones del discurso y a partir de ahí van a encontrar la respuesta. Bueno, la segunda autora es Catherine Kerber-Orecchioni, que tiene distintos elementos que los están de alguna forma poniendo, digamos, en tela de juicio lo que está diciendo
el autor Jacobson. Perdón por la disgregación que estaba mirando acá, qué parte les voy a dar para no confundirlos. Bueno, Catalín dice lo siguiente. Coincide con el autor, si bien no descarta absolutamente todo lo que Jacobson dijo y descubrió y puso en tela de juicio o no, o ordenó, y fue el que ordenó de alguna forma toda la parte discursiva, identificando a quién es quién dentro de una conversación, que de hecho es muy bueno que haya pasado eso porque antes teníamos una conversación totalmente desarmada de conceptos respecto de quién era quién en una de estas conversaciones de ida y vuelta. Ella dice lo siguiente, está todo bien, existe un emisor, existe un receptor, existe un código, existe un canal, pero no todos hablan lo mismo, no todos comparten el mismo código, a pesar de compartir el mismo código, valga la redundancia. A ver, si yo les digo a ustedes que yo con ustedes en este momento estamos realizando una interpretación, una reinterpretación, y nosotros estamos transitando un canal despojado de ruido, porque obviamente no hay ni siquiera un ruido de asimilación, porque estamos hablando algo que es general, y estamos transitando el mismo canal, pero en un determinado momento a mí se me da por utilizar dentro de ese mismo canal y de ese mismo código un elemento que distorsiona la comunicación porque es propio de un idiolecto o un sociolecto, una jerga o un argot. Entonces, piensen, nosotros en la República Argentina y alrededores, y en gran parte de Latinoamérica y algunos países de Europa, uno al menos, hablamos el mismo idioma, compartimos el mismo código, pero ¿hablamos igual? Muy bien, Perato. A ver, Joana Riveros también. ¿Hablamos el mismo idioma? ¿Hablamos igual? ¿Denise? No. ¿No? No, profe. A ver, argumentos. Cada uno tiene su propia identidad, su propio acento, costumbres, jerga. Perfecto. El lenguaje puede ser el mismo, pero quizás los códigos no, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando conocí una amiga que vivía en Colombia, me decía parce, y yo no entendía qué me estaba diciendo. ¿Mm? Bien, perfecto. ¿Y qué significaba parce? Amiga, o buena, digamos, buena como un onda. parcero, digamos, un parce, por él. Claro, parcera. Parcera. Incluso hay palabras que por ahí en nuestro español, nuestra jerga, significan una cosa y en otro país significan otras. Tiene que tener un contexto Bueno. también. Nosotros el año pasado, en mi cátedra, habíamos hecho un intercambio y yo en la cátedra tenía una alumna mexicana en plena pandemia. Obviamente no estaba en Argentina, ella estaba en México, Tamaulipas, estudiaba en la Universidad de Tamaulipas, hotelería y turismo. Y entonces, en un determinado momento tuvo que exponer y se produjeron una cantidad de ruidos bastante importantes y de asimilación fundamentalmente. Claro, compartía el código, pero insertaba permanentemente sus modismos, sus ideologías respecto sus términos, y claro, y se produjeron varios baches en la comunicación. Porque, si bien podía decir, no dijo manito, pero cosas que uno de pronto nunca escuchó. Y estábamos compartiendo código. Con lo cual era importante escucharla. ¿Por qué? ¿Y por qué es bueno esto? Porque eso a la gente que va a trabajar con público le predispone el acento, los pone en alerta y ya sabe perfectamente bien cuáles son los elementos a utilizar en distintos auditorios. Como dijo Flor Ruffini, su amiga colombiana tenía y hablaba, y hablan con distintos elementos discursivos, distintos a los nuestros, aún compartiendo código, pero no hablamos igual. Entonces, si mañana salimos al ruedo para trabajar con un grupo de colombianos, lo bueno sería que de pronto podamos llegar a compartir algunas cosas de su propio idiolecto, o de su propio modismo, o de su propio regionalismo, como quieran llamarle, incluso para lograr una mayor y eficaz comunicación. O sea, como dijo Rocío Morales hace un ratito, nosotros tenemos esa carga permanente de